¿Te ha pasado de sentir que tus preguntas estaban de más? Somos Nicole. Y Camila, dos jóvenes uruguayas que te invitan a intercambiar y descubrir que nuestros cuestionamientos Están de más. Antes de comenzar este capítulo, queríamos hacer una breve aclaración de que esta temática puede ser sensible para muchas personas, sobre todo para personas que están pasando por algún tipo de proceso psicoterapéutico. Entonces, queríamos avisar eso por si estás pasando por ese momento y quizás no estás para escuchar esta temática en particular, puedas acompañarnos en el próximo capítulo o si no, si te interesa esta temática, muy agradecidas, pero siempre lo vamos a tratar desde nuestra experiencia, no somos profesionales de la salud mental, así que por favor, si ves alguna de estas características o te identificás, siempre consultar con un psicólogo o psicóloga de confianza. Hola y bienvenidos una vez más a Preguntas de Más. Estamos muy contentas ya en este episodio porque este es el penúltimo episodio de la primera temporada y bueno, todos los temas que hemos trabajado hasta el momento esperamos que hayan sido de su agrado y que también los hayan ayudado a pensar y a reflexionar un poco. En esta ocasión, el siguiente episodio va a ser un poco más de cierre, pero con Nicole estuvimos pensando mucho, bueno, qué temática trabajar, que un poco nos interpele a ambas y coincidimos en que la terapia tenía que ser uno de esos temas más como para un poco cerrar la primera temporada, porque sentíamos que en los diferentes capítulos lo habíamos como un poco como tirado por ahí, como más cortito o un poco más al pasar de el rol que ocupó la terapia en nuestras vidas. Y bueno, queríamos un poco compartirlo porque además tenemos experiencias diferentes en circunstancias diferentes y en terapias diferentes. Así que una de las sugerencias de Nicole fue como pensarlo como en tres momentos. Primero era como contar un poco, bueno, cómo fue que llegamos a terapia, cómo fue también el contacto con nuestra familia, cómo fue esa relación de decir, bueno, voy a terapia, voy a empezar terapia, que sabemos que quienes se nos están escuchando, que quizás algunos han hecho terapia, otros no, otros capaz que han hecho de chicos o otros más grandes, pero que también muchas veces la familia es como un influyente grande a la hora de decidir, porque no es lo mismo tener como ese apoyo, esa contención, que quizás como uno largarse solo o sin ese acompañamiento. Entonces, sabemos que la familia es un factor importante. Después, contar un poco, bueno, nuestro proceso, el proceso de cada una, y después justamente hablar de cómo nos sentimos actualmente, qué hemos aprendido, cómo vamos a seguir con respecto a eso, qué posición tenemos. Y bueno, ¿cómo estás, Nicole, hoy? Hoy estamos enfermas, Ay, sí, o sea, pero aplausos para Nicole, que tipo vino como resfriadita, pobre. Aplaudan, aplaudan en sus casas. sí, pero la verdad que era un tema sumamente importante que nos emociona mucho poder hablarlo y compartir nuestra experiencia. Y bueno, así que acá estamos. Bueno, como dijo Cami, vamos a organizar un poco el episodio porque ya a este punto es normal, pero nuestras experiencias son como muy distintas y capaz que podía quedar como medio entreverado. Así que bueno, ya les empiezo contando yo un poquito de lo que fue para mí el antes de comenzar terapia. Yo comencé terapia recién a los 22 años, podría considerarse como un poco más grande. En mi caso, mi relación con la terapia era completamente nula, con la terapia, con la psicología, con la salud mental. Era un tema que en mi casa no se trataba o que sí se trataba, era más como desde un lado más negativo, como una visión muy negativa, como bueno, la terapia es para esa persona que está loca, la terapia es para esa persona que no sé, no tiene otra opción, que va a ser algo, bueno, completamente determinante. Bueno, si vos un día arrancas terapia, vas a tener que hacer terapia toda tu vida porque, no sé, no lo vas a poder trabajar completamente bien como para sanar eso, no sé, como algo muy determinante, muy negativo, y yo crecí con esa visión hasta que más o menos en mi adolescencia, por suerte ya con la tecnología, el internet, empecé a ver otras perspectivas. Esto, bueno, lo conocen todos mis amigos, esta historia, pero un día me encontré con un canal de YouTube de un psicoanalista y para mí fue como un antes y un después. Me acuerdo que era un video de 2 horas porque era una conferencia y yo me vi esas 2 horas así de corrido, saqué notas, porque todo lo que estaba escuchando, términos como depresión, ansiedad, o términos tal vez un poco más cotidianos, como el sentirse bien, qué significaba en realidad sentirse bien, sentirse mal, fueron como conceptos tan diferentes para mí y no tan determinantes, sino como, bueno, esto te puede pasar, es normal, está bien, se puede trabajar.
es un proceso, como que todas esas palabras para mí fueron completamente nuevas y bueno, ahí fue como mi primer acercamiento con la psicología y también ese nuevo pensamiento y esa nueva perspectiva de decir, ah, bueno, no es completamente negativo, puede ir por otro lado y bueno, se me hizo tan interesante que hoy en día estoy estudiando psicología, pero bueno, eso es otra cosa, pero está, por ese lado para mí por lo menos tal vez fue como muy diferente como ese acercamiento que tiene Cami, que ahora le voy a contar, que para mí en un principio fue como muy negativo, muy como determinante y como un ojalá nunca llegues a ese punto de tener que requerir una terapia. Pero bueno, no sé, Cami, cómo fue para vos. Bueno, primero estaba escuchando atentamente lo que planteaba Nicole y cómo muchas veces nuestro círculo cercano es una de tantas condiciones que hacen parte de tomar la decisión, ¿no? De acercarse a la terapia, porque creo que es algo que muchos psicólogos dicen, que si no es como por voluntad propia de la persona, no tiene demasiado sentido. Y sí, y en mi caso fue bastante diferente, pero por eso me parecía como interesante compartirlo. En mi caso, como la salud mental y el acercamiento a la terapia comenzó como de bastante chica, como que tenía 8 o 9 años, creo que la primera vez que fui a terapia, aunque en ese sentido cuando uno es chico, la terapia es como mucho más lúdica, como que me acuerdo que charlabas un poco, pero te hacían como jugar con jueguitos así como bloquecitos, no sé, con macaquitos que vos los trasladabas de un lugar al otro, como con bloquecitos de colores, y te decían, bueno, como que te dejo esto y vos expresate y espontáneamente. Y me acuerdo que era mucho en ese sentido, entonces yo en realidad no entendía demasiado, porque como que sos chico y decís, bueno, yo hago esto, y dibujar, y después, bueno, se hacía como una lectura, una interpretación por parte del psicólogo, que sobre todo en mi infancia y mi adolescencia, más prácticamente y parte de mi adultez, así como primera juventud, vamos a decirle así, fui más que nada a terapia psicoanalista, que también era como, creo que en Uruguay siempre fue como, en ese momento les hablo ahí de como de inicios de los 2000, cuando era chica y eso, era como una de las terapias más frecuentes. O sea, hoy en día creo que la terapia cognitivo-conductual tiene como muchísimo peso también, pero en ese momento era como, la más común era ir a una terapia psicoanalista, que trabajaba mucho con lo que era tipo las causas, ¿no? Bueno, tenías como alguna sintomatología o algo que muchas veces o te llamaba la atención en la escuela, o mismo tus padres notaban, no sé si te veían como más ansioso, más así. Y en mi caso fue como más, no tanto desde la escuela en sí, que hayan notado algo, sino que fue más como mi mamá, que es como muy curioso porque mi mamá en realidad venía de una familia del interior, que su familia la tuvieron bastante grande a ella, que nunca habían ido a terapias, ni sus padres, ni nada. Así que nunca le pude preguntar a mamá de cómo fue que se acercó ella, porque en realidad no tenía ninguna influencia en su casa como para decir, bueno, la salud mental y cómo me siento y todo. Por ejemplo, mi papá tampoco, o sea, mi papá nunca fue a terapia, hasta el día de hoy como que no, nunca ha pisado terapia. Entonces fue más como por el influjo de mi mamá, que tampoco sé de dónde nació en ella en particular, pero sí puedo decir que el influjo al acercamiento a la terapia fue de mi mamá y que siempre lo vio como de una forma, como que me lo mostró de una forma muy natural. Entonces como que nunca sentí como que, ah, estoy yendo a terapia o qué van a pensar, es como que para mí era como ir a un médico más en ese momento, era como decir, bueno, si voy al fisiatra, voy al foniatra o voy al pediatra, bueno, también voy a la terapia. Entonces siempre siento que fue como de muy chica, ya estaba incluido. Y en mi caso particular, la terapia cuando era chica, una de las causas fue la hiperactividad que se notaba en mí al respecto de como que yo pensaba mucho las cosas, como que mucha rumiación de pensamiento. Además de que también se podía notar en mi cuerpo, creo que mi hiperactividad se notaba más en mi mente que en mi cuerpo. Porque si yo, por ejemplo, podía controlar, si estaba en la escuela, yo tenía como la conducta así, tipo sentadita, bueno, en ese momento disciplinamiento de primero, principio de siglo, tener buena conducta era quedarte quieto, literal. Entonces yo podía hacer eso, no era que estaba como esa inquietud más visible, pero sí era una hiperactividad de que, por ejemplo, si no hacía demasiadas actividades, venían a mí pensamientos como muy negativos o pensamientos como catastróficos, ¿no? Como que iba a pasar algo malo, como que ahora está todo bien, pero el día de mañana quizás no, tipo sintomatología de capaz de más como síntomas de hipocondria, ¿no? Como de sentir como que, no sé, que me iba a pasar algo o que me iba a quedar sin aire o cosas así, que cuando era chica eran más leves y yo tampoco sabía bien qué eran y tampoco me daba como mucha confianza como compartirlo así como todos piensan esto.
y eso fue como el primer acercamiento. En ese momento también cuando era chica me habían recomendado tomar medicación. Sé que es como otro debate en sí mismo, ¿no? La medicalización en los niños. Mi mamá en ese momento no estaba de acuerdo y en lugar de... Empecé danza por eso mismo. Porque como mi mamá no estaba de acuerdo con darme medicación, me anotó a clases de danza y ahí empecé. O sea, no empecé por, ay, quiero bailar, no, o sea, fue más como por salud. Al revés, me recostó empezar porque yo era como me costaba pila como relacionarme cuando era más chica, entonces era como ir a un lugar con un montón de gente, haciendo una coreografía, era un montón. Y después en la adolescencia, también podemos decir que siempre tuve como conductas de ansiedad desadaptativa, como una ansiedad, como sabemos la ansiedad es una emoción y es muy válida, y quienes vemos fan de Intensamente sabemos que la ansiedad también es muy importante en nuestras vidas, pero sabemos que muchas veces la ansiedad puede ser bastante difícil, sobre todo cuando está de manera desadaptativa, ¿no? Cuando ya no es una alerta para poder adaptarnos al mundo, sino que ya es una alerta constante de todo me va a salir mal, todo me va a pasar, si salgo de mi casa me va a atropellar un auto, o sea, literal es como ese es el pensamiento de la ansiedad desadaptativa. Entonces ya se volvía como en la adolescencia, sumado a la adolescencia en sí, que son todos los cambios hormonales y demás. A mí también se me sumó, que eso quizás sería para otro episodio, pero se me sumó que también sufrí bullying en el liceo, entonces como que ahí fue el desencadenante en parte de esa ansiedad que se seguía manifestando, y ahí me acuerdo que fui con otra psicóloga, también de carácter psicoanalítico, a trabajarlo, y ya después de grande, el acercamiento que tuve fue más como también cuando empecé creo que a la mitad de la carrera, a padecer de ataques de pánico, y obviamente de todos los que han atravesado alguna vez ataques de pánico, de el susto que te genera y el miedo, ahí me terminaron, ahí sí por primera vez, porque todo lo que es infancia y adolescencia fue terapia únicamente, solo terapia, pero ya en la adultez ya fue trabajo de terapia y psiquiatra en conjunto hasta el día de hoy. Y ese fue un poco cómo me acerqué y por qué, digamos. En mi caso fue como completamente diferente, siguiendo la misma línea que bueno que les conté en un principio, para mí tal la terapia era como, no era una opción, básicamente. Entonces a mí me pasó que en la adolescencia yo sentía y me daba cuenta de que tenía ciertos comportamientos o ciertos pensamientos, como decía Cami, diferentes a la de los demás, y no me animaba a expresarlo, no me animaba a preguntarle a mis amigos, bueno, vos también te sentís de esta manera o pensás tal cosa, porque yo me daba cuenta de que no. Entonces como que lo fui escondiendo durante mucho tiempo hasta que se volvió como el día a día, ¿no? Para mí era normal tener pensamientos como que no iba a tener un futuro próspero o bueno porque no me lo merecía, cosas de ese estilo que eran como obviamente en su momento muy determinantes y también muy como bajón, ¿no? Para mí era como muy triste pensar en un futuro, ya sea próximo o incluso a la larga. Me daba mucho miedo, me daba mucha ansiedad, me ponía muy triste. Pero bueno, como para mí la terapia no era una opción y me daba mucha vergüenza hablarlo con mis amigos, lo fui encerrando hasta que me encerré en mí misma. Literalmente habré estado tal vez un año sin tener casi que ningún tipo de contacto con otras personas, o sea, en el sentido de decir, no tengo una amistad verdadera, porque eso me daba mucha vergüenza que los demás se dieran cuenta cómo yo me sentía o el tipo de pensamiento o acción que yo tenía si me llegas a conocer un poquito más a profundidad. Nada, luego pasé como esa etapa, entré al bachillerato y claro, en ese momento era como el tomar la decisión de qué estudiar y por ende después de qué iba a trabajar. Y como yo les decía, pensar a futuro para mí era horrible, me daba mucho miedo. Entonces, tener que tomar esa decisión para mí fue como de las peores cosas que me pasó en ese periodo, en esa etapa de la vida. Terminé tomando la decisión que para mí, entre comillas, fue más fácil, que fue decir, bueno, estudio administración porque esto tiene como un buen futuro, por más de que no me gustaba ni me interesaba en lo absoluto, pero a mis padres les parecía bien y yo no podía elegir, sentía que no podía elegir, entonces fue como, bueno, hago esto, pero obviamente al hacerlo me enfrenté a estudiar algo que no me gustaba, entonces no me iba muy bien académicamente y eso hacía que todos esos pensamientos que yo sentía se fueran intensificando. Para mí el perder una materia, el tener una nota más baja, el no tener amigos, era como el demostrarme a mí misma que todo eso que yo estaba pensando era real, que yo era una persona que no era capaz de hacer amigos, que era una persona que no era capaz de tener un buen futuro porque no podía sacar una buena nota, hasta que, bueno, pasaron los años, todo eso se fue intensificando aún más hasta que llegué a mis 22 años,
que bueno, que para ese momento algunas cosas habían cambiado. Yo, como les había contado también, me había interesado por la psicología, había empezado a leer libros de autoayuda, que en su momento me hicieron muy bien, porque como era como mi escape, como poder tener una, entre comillas, charla con alguien que entendía qué me estaba pasando, por más de que yo no lo entendía. Leer términos como depresión, como los síntomas, y decir, ah, mira, esto me pasa a mí, esto soy yo, eso que estoy leyendo me representa. Y en parte, obviamente, uno dice la palabra depresión y no es como, ay, qué bueno, qué lindo, qué genial que tenés esto, la verdad que no. Pero en su momento, para mí era como mi forma de poderme sentir identificada de alguna manera. De poder decir, por lo menos en algún libro del mundo, sabe qué me está pasando y cómo me siento. Y para cuando llegué como a esa edad donde quise empezar terapia, ya también tenía como otra red de apoyo, tenía a mis amigos que para mí fueron como fundamentales en ese proceso. Y bueno, también llegó un punto donde como me había encerrado también tanto en mí misma, que a pesar de que yo tenía mis amistades que eran muy cercanas para mí, obviamente habían cosas que seguían estando. Porque una de las creencias que hay, capaz que me estoy yendo un poco de tema, pero una de las creencias muy fuertes que hay es que si sos una persona, no sé, por ejemplo, con depresión o con ansiedad social, como que sos solamente eso. Por ejemplo, si tenés un amigo, ah, entonces no tenés ansiedad social, porque sos capaz de sociabilizar con alguien. Pero en realidad es un poco más complejo que eso. Entonces a mí me pasaba de que, claro, yo tenía a mis amigos, pero por ejemplo, cada día me costaba más subirme a un ómnibus, cada día me costaba más decirle hola a una persona desconocida o salir de mi casa. Eran cosas que, por más de que yo tuviera a mis amigos, como que seguían frenando como mi normalidad, digamos, mi cotidianidad. Hasta que, bueno, con la ayuda de mi mejor amigo, que me acompañó esa primera vez, yo decidí comenzar terapia básicamente porque llegó un punto que sentía que era muy difícil vivir así, muy difícil vivir con ese miedo constante, con pensamientos de ese estilo, de no merezco esto, no puedo ser feliz, no puedo ser otra cosa que mi depresión o mi ansiedad social, que obviamente en aquel momento no estaba diagnosticado, yo no sabía realmente qué era, eran como hipótesis mías, pero bueno, tenía como cierta, como que sabía un poco de lo que era y lo que estaba pasando, y bueno, y ahí fue cuando, eso, gracias a la compañía de mi mejor amigo, pude arrancar, y ahí todo un proceso largo. Me parece muy valioso eso que dice Nicole al respecto de encontrar, como decías, un libro, una palabra que esté asociado a lo que uno está atravesando, sobre todo cuando uno dice, "Ta, soy la única persona en el mundo que está sintiendo estos pensamientos, todo el mundo está feliz, fluye con la vida, y yo acá encerrado en mi propia cabeza con mis pensamientos". Entonces, cuando uno empieza como dentro del proceso de cada uno, porque siento que también es como parte del proceso eso de estar un poco más encerrado en sí mismo, después abrirse, cómo me abro, con quién, buscar, bueno, ahora que tenemos también la tecnología, como ella decía, del canal de YouTube, yo en mi caso con la ansiedad también tenía como un canal que yo miraba, porque era como que sentía que la persona que lo decía me entendía, ¿no? En parte, y después tomar la decisión, como ella decía, como su mejor amigo, que fue como ese impulso para intentarlo, me parece como muy valioso. En mi proceso en particular, hablando más que nada del proceso de cuando ya estaba trabajando en conjunto con la psiquiatría y con la psicología, que en realidad no tiene que ser necesariamente así, o sea, hay diagnósticos que ameritan la medicación y otros que no. Eso podría ser un capítulo en sí mismo, la medicación y la psiquiatría en sí misma y cómo acompaña a la terapia. En mi caso particular, sí se ameritaba la medicación, también para contarles, por quien quizás no conoce o si alguien tiene cercano a alguien que tome medicación, quizás es más conocido, pero en mi caso para la ansiedad hay muchos tipos de medicación, pero en mi caso yo tomo fluoxamina, que básicamente lo que hace es subir un poco los niveles de serotonina, que es un poco uno de esos componentes que hacen parte de la autoestima, bueno, de sentirse un poco mejor, más alegre, entre comillas, y que muchas veces en los trastornos de ansiedad, como en mi caso que me diagnosticaron con trastorno de ansiedad generalizada, porque hay diferentes tipos de trastornos en ese abanico de la ansiedad desadaptativa, así como entraría la fobia social, también el trastorno de ansiedad generalizada, que como lo cataloga el DSM-5, que es como el manual de psiquiatría, básicamente lo que suele sentir la persona, por más que en cada persona es único e irrepetible, pero sentís mucha preocupación constante, es como que más allá de que vivimos en una sociedad donde
estamos más alertas que de costumbre, entonces los trastornos de ansiedad se están haciendo cada vez más frecuentes, más allá de que también puede tener una tendencia genética, que en mi caso también había, muchas veces no tiene por qué haberla y en realidad mismo por el entorno y el ambiente en el que somos criados también puede desencadenarlo. Y básicamente se caracteriza por irritabilidad, preocupación constante, esos pensamientos más como de nivel catastrófico, de que en cualquier momento puede pasar algo malo, pero que nos damos cuenta que en parte es irracional porque no hay ninguna una prueba o algo que corrobore eso, pero uno lo siente como muy real, como que va a suceder. Sí. Algunos trastornos de ansiedad generalizada pueden estar acompañados de síntomas de pánico, algunos no. O sea, en mi caso me diagnosticaron cuando empecé a vivir ataques de pánico, pero no todos los trastornos de ansiedad tienen por qué atravesar trastornos de pánico, son como cosas distintas, pero en mi caso fue como el desencadenante para consultar y ahí el trasfondo de todo era el trastorno de ansiedad generalizada. Y bueno, en realidad como para mí creo que lo más desafiante de eso y hasta el día de hoy es el tema de trabajar mucho con la autoestima de cada uno, el tema de los pensamientos, que es como que muchas veces te sesga tipo la vida, como que ves toda la vida como si fuera una amenaza constante, que te va a pasar algo malo, que tus familiares se van a morir, que vos te vas a morir de un día para el otro, de la nada. Es como que estás haciendo un trámite de cualquier cosa, el trámite, que todos los días tenemos que hacer trámites, cosas, y vos siempre estás pensando en lo peor que puede pasar y te lo crees que es así, y eso termina desencadenando en síntomas físicos, ya sea palpitaciones, como que te sentís como que te falta el aire o respirás como más cortado, como más ahogado. Entonces está bueno tomar en cuenta eso porque yo una gran parte de mi vida lo viví como que está, bueno, se vive así, es entre comillas, lo normal, y en realidad después me di cuenta de que no, o sea, no tienes por qué vivir toda tu vida así o preocupado constantemente y buscar otras alternativas, estrategias, y ahí creo que entra la terapia como ese proceso de decir, bueno, está este diagnóstico, que obviamente el diagnóstico para mí es como no es algo que te define, es algo que te presenta una guía para saber cómo proceder y ya está. Es decir, no es como, bueno, hola, soy Camila, tengo trastorno de ansiedad, no, o sea, es decir, es como más, yo lo veo más como, es como un rótulo, una etiqueta, sí, en parte, es como como la manera en que los médicos lo catalogan, pero obviamente esa serie de síntomas que está escrito en un papel no es de la misma intensidad ni de la misma forma en todos. Y hay personas que sí, que pasan por la ansiedad en una etapa de su vida y después no vuelven a sentir esos síntomas. Hay personas que es más una condición, que tienen como esa tendencia. Y siento que es como un debate en sí mismo el tema de la ansiedad, porque como también se muestra mucho en lo comercial, en la industria, en los libros, ¿no? De como que supera tu ansiedad y es como que, ¿en qué sentido, cómo? Es un tema en sí mismo y no me quiero desviar a eso. Pero el tema del proceso de la ansiedad, actualmente estoy trabajando con una terapia integrativa, que toma un poquito, bueno, de lo que es el psicoanálisis, pero también un poco de cognitivo-conductual, y trabajamos mucho en lo que es, bueno, los hábitos, también las causas de por qué llegan esos pensamientos, en qué momentos, cuáles son los condicionantes de esos pensamientos y por qué. Y en mi caso particular, una de las cosas que me estaba generando mucha ansiedad particularmente era mi trabajo, que yo soy emprendedora. Entonces me preocupaba como, bueno, a ver, todos nos preocupamos por nuestro trabajo y nuestros estudios, pero lo mío ya era como en un nivel como muy grande de que ya recibí un mensajito por WhatsApp y ya me generaba muchísima ansiedad, no podía ver que me llegara un mail, no podía marcar bien los límites de los horarios, que me sentía culpable si no le podía dar una hora a una persona cuando me lo pedía. También, no necesariamente en todas las personas con ansiedad, pero también un síntoma muy frecuente es como tendencia a pensamientos de autocastigo, como diciendo como, viste que no sos suficiente, viste que te faltó esto, viste que podrías haberlo hecho mejor. Entonces también actualmente o este último tiempo estuve trabajando todo lo que es pensamientos tipo referidos al autocastigo, trabajando más en la compasión y en ejercicios de respiración, que cuando estamos como más como tomar conciencia de si ahora estoy como con una ansiedad un poco más elevada o con el cortisol un poco más elevado y tratar de buscar estrategias como para aminorar eso, porque muchas veces nos pasa de que cuando estamos en ese estado como de ansiedad muy, muy fuerte, como que podemos tomar malas decisiones, podemos tratar mal a alguien que no queríamos hacerlo, entonces es tratar de gestionar un poco más esa emoción que es muy valiosa, pero que también muchas veces cuando está de manera desadaptativa puede hacer que hagamos cosas que no queremos o meternos en situaciones que no queremos y después nos sentimos culpables de todo eso. Así que siento que es un camino mucho de autocompasión, de que hay semanas que vos sentís que, ay, sí, lo estoy súper gestionando re bien,
pero de repente aparece un factor externo que nunca habías vivido hasta el momento y obviamente eso es un nuevo desafío. No sé, en mi caso es como que no es lo mismo, no sé, hace un par de años que vivía con mis padres, estaba estudiando en la facultad y cuando me mudé sola con mi pareja y que era como otros desafíos y el organizarme y el pagar las cuentas y organizar mi vida, mi trabajo, etcétera y el día de mañana que se presente otra cosa, ¿no? Entonces siento que también es como un desafío constante de que como van cambiando tus circunstancias, también añadiendo nuevas estrategias. Entonces eso creo que me enseñó mucho la terapia o también ser un poco más genuina con mis emociones, porque yo antes era mucho de esconderlas y es como que me preguntaban cómo estás y yo decía que estaba bien y muchas veces no estaba bien o simplemente me daba cosa como cancelarle a un amigo que ya habíamos quedado porque no, hoy estoy con mucha ansiedad, no quiero salir, no quiero tomarme un ómnibus y como que me costaba eso y entonces en la terapia aprendí mucho a decir que bueno, que no está mal, que no pasa nada, que si es tu amigo te va a entender, que si vos lo explicás, pero al principio obviamente es difícil porque te da cosa, no sé cómo decirlo, pero mostrar esa vulnerabilidad como que te da como pila de cosas porque es como, ay, está, pero estoy bien, no me duele la cabeza, no me duele la panza, ¿cómo no voy a salir? Y en realidad es como, ah, bueno, pero no estás bien. Me parece súper valioso todo lo que contás, porque, bueno, lo hablábamos el otro día entre nosotras, incluso hoy en día, viviendo con toda la tecnología que tenemos, toda la información un poco más a la mano que antes, estos temas siguen sin tratarse tanto, aún no hay tanta gente que comparta realmente, bueno, lo que vive, cómo es su proceso, entonces, nada, me parece como súper valioso. En mi caso, bueno, como decía Cami, para mí la red de apoyo también fue fundamental, sobre todo para mí, o sea, hablando desde mi experiencia. Yo creo que si aquel día que yo hablé con mi mejor amigo y le pedí que me pudiera acompañar, si él no hubiera podido, si tal vez yo no hubiera tenido esa red de apoyo que para mí fue fundamental en aquellos años, tal vez no me hubiera animado a comenzar terapia, tal vez no me hubiera animado a siquiera pensar que había otra posibilidad para mí y que habían como otros caminos y otras oportunidades. Así que, bueno, entiendo que no todos tenemos o no todos pueden tener esa red de apoyo que sin duda es fundamental, pero bueno, en el caso de no tenerla, ojalá que todos puedan como en el fondo entender que todas nuestras vidas son súper valiosas, que todos merecemos vivir de la manera más tranquila posible y que sin duda nosotros por el hecho de existir tenemos un valor y merecemos eso, vivir bien, que bueno, que puede ser como algo súper obvio lo que estoy diciendo, pero en mi caso con la depresión, yo me acuerdo que en terapia tuve que, no sé, tal vez estuve 6 meses discutiendo realmente con el terapeuta, porque para mí esto no era así. Para mí me lo estaba diciendo porque, no sé, porque quería que yo estuviera mejor, entonces me endulzaba los oídos diciendo, sí, vos valés y vos tenés, no sé, y podés tener una vida diferente y podés vivir con tranquilidad. Y para mí no era así hasta que entendí que sí era de esa manera y me lo creí y pude como entender que mi vida tiene valor y que puedo vivir de otra manera más allá de mi diagnóstico. Yo no estuve como mucho en contacto con la terapia psicoanalítica, sino que la terapia que yo hice fue conductual. En mi caso, sí, obviamente en un principio, bueno, se indaga un poco acerca bueno, cómo es tu familia, cómo creciste, pero siento que se va más como por un lado sobre el hoy. ¿Cómo te ves a vos misma? ¿Cómo es tu red hoy en día? Si sos capaz de poder verte a futuro o no. ¿Cómo te ves en un futuro? Y a través de eso, con toda esa información, poder trabajar con el día a día. Que eso también para mí fue fundamental en todo esto de pensar a futuro que me generaba tanto miedo y ansiedad, poder decir, bueno, vivo, pero vivo el día a día y vivo presente y vivo intentando hacer que mi día sea lo más tranquilo posible, sea lo más compasivo conmigo misma y bueno, así como que fui trabajando literalmente de a poco en empezar a cambiar como muchos pensamientos que tenía muy arraigados. Bueno, como les decía, para mí en un principio fue como súper difícil porque todo lo que se salía de eso, que para mí era como una norma, era mentira decir, no, pero vos podés tener un futuro más tranquilo, vos podés ser buena estudiante, vos podés hacer otras cosas, pensar de otra manera, vivir de otra manera, podés vivir sin depresión. Para mí todo eso fue como muy difícil de entenderlo. También como les conté, en mi caso, el diagnóstico que me dieron fue de depresión y de ansiedad social. También estuve en contacto con la medicación.
Mi terapia duró 1 año y medio, se extendió un poco más del tiempo que habíamos pautado en un principio y durante ese año y medio yo estuve con medicación, medicación para la depresión y medicación para el insomnio, porque algo también que me pasaba el año anterior a comenzar terapia es que tuve un insomnio bastante contundente donde podía dormir 2 horas por día y así era como intentaba funcionar. Entonces se pueden imaginar que entre dormir 2 horas por día, más la depresión, más la ansiedad social, era como muy difícil para mí funcionar, capaz que un poco más difícil de lo común. En mi caso, el tema con la medicación, la verdad que no tuve ningún tipo de síntoma muy grave. Sí, los primeros meses fueron una completa adaptación, sentía mucho sueño, me sentía muy cansada, pero en realidad no fue nada como más allá de eso. Sí, obvio, hay muchas medicaciones, hay muchos tipos de medicaciones. Nuestro cuerpo también funciona de manera diferente, entonces tal vez la medicación que a mí me funcionó puede que a vos no te funcione. Eso, por eso es la suma importancia de que el trabajo sea en conjunto entre el psicólogo y el psiquiatra y que vos puedas ser completamente transparente con ambos profesionales. Porque la medicación puede funcionar de otra manera para vos y el psicólogo también está para poder ayudarte, que si vos, por ejemplo, no tenés tanta confianza con el psiquiatra porque lo ves con menos frecuencia, que puedas hablar sobre tus dudas también con el psicólogo que te pueda asesorar y te pueda dar también las herramientas para que puedas hablar de una manera más franca con el psiquiatra. Porque, bueno, por lo menos en mi caso, yo veía al psiquiatra 1 vez por mes, mientras que al psicólogo lo veía todas las semanas. Entonces está, claro, para mí la confianza era diferente. No tuve ningún tipo de problema con la medicación. Yo siento que me ayudó mucho y que bueno, que en mi caso requirió como trabajarlo bastante, como les contaba, trabajar mis creencias, pero bueno. Y en mi caso también, como les decía, la terapia duró 1 año y medio porque yo asistí por salud privada, donde la verdad que sé que la espera hoy en día, que justo lo contaba una profesora en una clase de hoy, la espera hoy en día puede ser de tal vez tener 500 personas que requieren el mismo servicio que vos, entonces la espera puede ser un poco más larga, pero en mi caso a la semana ya había comenzado con la terapia y a la semana también ya estaba en contacto con el psiquiatra y duró 1 año y medio, que era el máximo del tiempo que salud privada, por lo menos en la mutualista que yo me atendí, el tiempo que te daba. Pero bueno, por suerte o también por mucho trabajo, tanto del psicólogo como mío propio, siento que en ese año y medio como mi realidad había cambiado bastante, yo me había convertido en una persona que podía funcionar de otra manera, que podía tener otro tipo de pensamiento. Gracias a la terapia me animé a sacarme esa etiqueta de que no ser buen estudiante y me animé a arrancar psicología, ahora estoy haciendo 2 carreras. Siento que la terapia para mí fue como fundamental en quitarme todas esas creencias que yo tenía sobre mí misma, trabajar tanto cognitivamente como también en tema de mi cerebro gracias a la medicación, trabajar todo lo que hacía que la depresión a mí me impidiera vivir, básicamente, me impidiera y funcionar. En mi caso, sinceramente, sí puedo recomendar la terapia. Para mí fue una experiencia de un antes y un después. Y bueno, serles sinceras también con ustedes, yo hoy en día no sigo haciendo terapia. Es una realidad que la terapia no es completamente accesible para todos, tiene un costo a veces más elevado que otros. Y bueno, yo en este momento, por diferentes motivos, no estoy pudiendo asistir, pero sin duda es algo que en su momento quiero retomar porque me ayudó de gran manera. Y bueno, y también compartirles que existen lugares que seguramente lo dejemos en la descripción, donde ustedes en el caso de no poder abonar una terapia o no poder abonar el monto completo, pueden acceder de todas maneras si lo están necesitando con urgencia y poder, aunque sea probar en un principio o en el caso de eso, de una emergencia, poder tener un lugar donde acudir. También con diferentes montos, como un arancel un poco menos elevado para poder llevarlo a cabo. También, por ejemplo, en mi caso, yo sigo asistiendo a terapia, pero como muchas veces me quedaba un poco, iba de manera privada, o sea, fuera de una mutualista, y me quedaba un poco elevado, yo lo que hacía era también ir cada 15 días. Entonces también hay muchos psicólogos que trabajan en esa modalidad. O sea que si vos a veces, bueno, necesitas, pero no estás pudiendo capaz que abonar para un mes entero, mismo eso de ir cada 15 días también te ayuda muchísimo porque puedes ir trabajando como a tu ritmo, entonces ver qué modalidades también se adaptan, también teniendo presente de que hay psicólogos también que trabajan con personas que tienen
horarios rotativos, porque eso es otro tema también. Mi pareja, por ejemplo, que tiene horarios rotativos, o sea, va con una psicóloga que está acostumbrada a eso, entonces como que también sé que hay personas que también les cuesta por ese lado, por el tema de, pero ¿en qué momento voy al psicólogo si trabajo como unos días de mañana, unos días de tarde, unos días de noche? Entonces eso también sé que puede ser como complicado a veces. Siento que como Nicole, como al acceder a la terapia, seguir trabajando un poco eso de pensar una vida como más tranquila, una vida donde, en especial con la ansiedad, no tenga que estar como las 24 horas del día preocupándome porque va a pasar algo malo o catastrófico, o que todo lo que yo empiece necesariamente tiene que salir mal. Entonces creo que cambiar un poco esa perspectiva me ayudó mucho a disfrutar más la vida en general y creo que en ese sentido gran parte de ese proceso fue en la terapia. Además de también, por lo menos mi psicóloga siempre me incentivó a buscar herramientas que complementan la terapia, como el yoga, el mindfulness, ejercicios de respiración. Yo también al principio mismo de la terapia que estaba con psiquiatra, con psicóloga, y también estuve con homeopatía, con la terapia de flores de Bach. O sea, siento que también hacen parte, no reemplazan la terapia, pero sí complementan y es un complemento como muy valioso, por lo menos de mi perspectiva, que hace parte de lo que cada uno necesite, quien necesita también o no. Y bueno, contenta de poder charlarlo, de poder traerlo y obviamente está abierto como los comentarios abajo para poder compartir experiencias, si necesitas, no sé, alguna orientación, algo que pueda como ayudar y ayudarnos entre todos, porque obviamente es un tema que tiene como muchas aristas, es muy personal, entonces no hay como una última palabra de nada al respecto de esto, al revés, lo traemos como experiencias como nosotras como pacientes, entonces, bueno, también esperamos que sea algo que se siga charlando, hablando, sabiendo que acá en nuestro país tenemos como altos índices de suicidio en nuestro país, como quizás muchos conocen, que hace no tanto fue el Día de Prevención del Suicidio, o sea, muchas de esas cosas que creo que hacen parte de, vamos a charlarlo, ¿no? Como de abrir esa charla. Sí, no, sin duda lo que trae Cami me parece re importante. El hablar hace la diferencia, sin duda. Es muy importante poder hablar, poder sentir que no sos el único en el mundo, como nos pasó a nosotros en su momento, hace la diferencia. Y sin duda todos pasamos por cosas difíciles. Sin duda todos en algún momento nos sentimos que somos esa única persona en el mundo que está viviendo eso. Y por suerte, por decirlo de alguna manera, no es así. Como le decíamos antes, todos somos valiosos y merecemos vivir una vida tranquila y en paz y querer y sentir que nos quieren. Así que bueno, les mandamos un abrazo a todos los que estén pasando por algún tipo de terapia, de proceso, de sentirse, no sé, un poco más solos o incomprendidos. Nosotras los comprendemos y bueno, nada, estamos súper felices de poder haber grabado este capítulo, de compartir nuestras experiencias que son muy diversas, pero que creemos que pueden ayudar un poco, por lo menos en eso, en que se puedan sentir comprendidos y también en dar a conocer cosas que a veces no se hablan tanto. Obviamente al final del día también son nuestras experiencias muy personales, entonces, bueno, hay cosas que por un motivo u otro decidimos no compartir, pero creemos que lo que sí compartimos puede ser de ayuda, así que muchas gracias por escucharnos, gracias por escucharnos todos los capítulos, o si es la primera vez que nos escuchás, igualmente gracias. Y bueno, como les decía acá en un principio, ya es el penúltimo capítulo del podcast, vamos a estar la semana que viene cerrando esta primera temporada. Y bueno, les queríamos contar que ya sea por acá por los comentarios o por Instagram, nos pueden dejar preguntas para que en el siguiente episodio, que va a ser el episodio de cierre, podamos, bueno, responder sus dudas, comentarios, lo que quieran dejarnos, los vamos a estar trayendo. Vamos a estar contando un poquito, bueno, sobre cómo fue nuestro proceso en crear este podcast, en hacer un podcast por primera vez para ambas y obviamente contestando todas las dudas que a ustedes les surjan. Pueden encontrar nuestro Instagram y toda la información en la descripción del video. Pueden encontrarnos también como preguntas de más. Y bueno, les agradecemos por escucharnos y nos encontramos en el siguiente y último episodio de la primera temporada de Preguntas de Más.